Un saludo fraterno, un abrazo a la distancia y pidiendo la bendición de Dios para su vida por su interés en estar frente a la palabra de Dios. Quiero invitarles a que, si está con su Biblia cerca o la tiene ya en su mano, busque en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Y vamos a leer ahí los versículos 31 y hasta el 36. Esto es lo que leemos en la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted escuchó y vio el mensaje del domingo recién pasado, podrá recordar que el tema que comenzamos a tratar llevaba por título libre, simplemente así, libre. Y dijimos que a la luz de la palabra de Dios nos resulta no muy difícil darnos cuenta que se van apareciendo ahí distintas clases de libertades. Y podemos discernir específicamente tres libertades: la libertad física, la libertad emocional y la libertad espiritual. Ya consideramos las dos primeras, es decir, la libertad física y la libertad emocional. De modo que en esta oportunidad vamos a preocuparnos de examinar el sentido bíblico por medio de la palabra de Dios, con nuestra Biblia en nuestras manos, lo que es la libertad espiritual. El Señor Jesús dijo en el versículo 36 de nuestra lectura: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Note usted estas palabras: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La historia nos relata cómo a través de los tiempos los diferentes pueblos y en diferentes partes de nuestro mundo lucharon por su libertad física, usando, de acuerdo a la época en que se encontraban, en que les tocó vivir, el recurso de las armas que estaban a su alcance. También es sabido que para lograr una libertad de carácter emocional, muchas personas recurren al recurso de la psicología. Para la física, las armas; para la emocional, la psicología. Pero para lograr la libertad espiritual no nos sirven los recursos de las armas de guerra, ni tampoco los recursos de la psicología, sino que el único recurso posible para lograr esta libertad es Jesucristo. Reconociendo a Jesucristo como el único Señor y Salvador personal, una persona en cualquier lugar puede ser verdaderamente libre. Porque el Señor dijo: así que si el Hijo, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Consideremos entonces un poquito más a fondo este asunto de la libertad espiritual. La escena que estamos observando en esta porción bíblica se encuentra ubicada en el contexto de varias escenas
varios sucesos, donde Jesús está hablando y enseñando a una diversidad de grupos de judíos. Entre ellos se encuentran los escribas y la poderosa secta de los fariseos. Recordemos que los fariseos eran una especie de docentes legalistas de la ley hebrea, que enfatizaba el fiel cumplimiento de la Torá. Este es un detalle muy importante y muy necesario de conocer para poder entender la filosofía religiosa de ese grupo denominado los fariseos, para conocerlos en su doctrina y para entender también sus prácticas. La palabra Torá tiene una historia muy interesante. La raíz de esta palabra es yaraj, y esto significa en el idioma hebreo disparar al blanco. Cuando una persona le dispara a un blanco, trata de dirigir la flecha, estamos hablando de la época antigua, de modo que el significado de la palabra Torá es la correcta dirección. Y es por esto que la palabra misma quiere decir enseñanza, doctrina o ley. Un dato importante es que la raíz hebrea para la palabra pecado es errar al blanco. La actitud del judío, hablando en una manera metafórica, es disparar al blanco, con el resultado de que algunas veces acierta y otras veces no acierta, yerra. Lo que ocurría entonces era que los fariseos, incluyendo el estudio de la Escritura y la obediencia a la ley, intentaban cumplir las leyes de Dios de manera completa y cuidadosa. La desgracia espiritual para el fariseo era su desconocimiento de la gracia. No sabía lo que era la gracia, lo desconocía. Conocía tan solo la ley. Y por ese motivo se había esclavizado a un estilo de vida, a un estilo de religión plagada, llena de legalismos y de tradiciones. Y esto es lo que podemos llamar entonces la esclavitud espiritual. En el versículo 31, aquí donde estamos, Juan capítulo 8, leemos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es interesante notar que el Señor Jesús habla a los judíos que habían creído en él. Las personas que venían escuchando los discursos del Señor Jesús eran en su mayoría judíos, es decir, personas apegadas a la Torá, a la ley, y por ende también muy apegadas a las tradiciones y a los rituales. Eran judíos que habían creído en él. Pero ¿qué es lo que habían creído en él y de él? Su creencia era una creencia de índole intelectual. Habían creído en Jesús, pero en una manera puramente intelectual. Apreciaban sus enseñanzas, apreciaban sus discursos, pero no veían en él lo esencial, su divinidad. No veían su divinidad y no veían que él era el Señor y el Salvador. El hecho de que su creencia en Jesús era puramente intelectual es confirmado por la segunda parte del mismo versículo 31.
Y es el mismo Señor Jesús que le dice, si vosotros, ¿a quiénes está hablando? A los judíos que habían creído en él. Y a ellos, a los judíos que habían creído en él, les dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué le dice verdaderamente? Porque no lo eran. Seréis verdaderamente. Es decir, entonces sí serán mis discípulos. Pero hemos creído en ti. ¿Cuál es la calidad de esa creencia? Es una creencia que se anidó únicamente en la parte intelectual, pero que no ha afectado la parte espiritual. Por eso el Señor Jesús le dice, si vosotros permaneciereis, si ustedes se mantienen en mis palabras, en la creencia y en la práctica de mis enseñanzas, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor Jesús explica ahora cuáles son las verdaderas marcas de un discipulado auténtico o lo que demanda ser un verdadero discípulo. Note la parte B de este versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es más que un simple estudiante o conocedor de la palabra. Es más que eso. Es un seguidor del maestro y de sus enseñanzas. Pero, ¿qué significa ser discípulo? Jesús dice que ser un verdadero discípulo significa permanecer en su palabra, seguir el camino que Él ha mostrado y ser de la misma mente, de la misma actitud y del mismo espíritu que su maestro. Permanecer en su palabra va más allá de la aceptación o obediencia externa a lo que nos dice Jesús. Permanecer en su palabra se refiere a un estilo de vida que Jesús mismo ha demostrado y ha enseñado. Es como si nos dijera, ustedes han aprendido de mí cómo ser, cómo actuar y cómo relacionarse. Y si van a ser verdaderamente mis discípulos, hagan lo que yo hago y sean como yo soy. Versículo 32 dice, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Al ser discípulo de Jesús, conocerán, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, saber. Conocerán, sabrán la verdad, la cual les cambiará la vida. La verdad a la que se refiere Jesús puede ser interpretada como una metáfora de su misma persona, ya que de acuerdo a Juan 14:6, Juan 14:6, él refiriéndose a sí mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la personificación de la verdad. Puede ser entonces que en nuestro texto Jesús está adelantando la presentación de sí mismo como la verdad de Dios y que nos quiera decir que al conocerlo estaremos conociendo la verdad. Si la libertad se consigue por intermedio de la verdad, ya que dice, y si el Hijo liberta, como Jesús dice en Juan 8:36, entonces el Hijo, Jesús, efectivamente es la verdad y el conocimiento y la aceptación de Él nos garantiza la verdadera libertad. La verdad os hará libres. La verdad os hará libre. Versículo 32 en la segunda parte. De acuerdo entonces a lo que hemos visto aquí, es
fácil que podamos encontrar 3 aplicaciones simples, pero muy importantes. Primero, la evidencia de que se es un verdadero discípulo de Jesucristo es la permanencia en su palabra. Es lo primero. Lo segundo es el peligro de esclavizarnos a legalismos y tradiciones. Esta primera cosa, la evidencia de ser un verdadero discípulo de Jesucristo es permanecer en su palabra. Un auténtico discípulo ha hecho de la palabra de Dios su único o su única guía de fe y de práctica. Está tan arraigado en ella que ninguna falsa doctrina lo confundirá, ni ninguna creencia o práctica de los llamados movimientos modernos o neoevangélicos lo moverá de su fe. Un verdadero discípulo de Jesucristo ha creído y aceptado por convicción las palabras que usó Pablo cuando escribió en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea un maldito. Y vemos que en lo segundo hay un gran peligro, corremos un serio peligro de esclavizarnos a legalismos y tradiciones. Estos fariseos, como ya vimos, eran personas muy religiosas. Eran personas que cumplían fielmente con la demanda de su religión. Literalmente se habían transformado en esclavos de sus normas de conducta. Estas que estaban registradas en la Torá. Tenían 613 mitzvot o preceptos, de los cuales 248 eran positivos. Se podía leer allí en 248 oportunidades, esto harás, o así harás, así harás. Y había también 365 que eran negativos. Esto no harás, así no harás. Estos 148 positivos con los 365 negativos daba el resultado de 613 preceptos que tenían que ser revisados frente a la toma de cualquier decisión para saber si hacía lo correcto o lo incorrecto. Como no era una cuestión fácil memorizar estos 613 preceptos o normas de conducta, se hacía necesario andar ahí con el cuadernito para consultar a él en cualquier momento de duda. ¿Esto lo puedo hacer o no? Si lo trasladamos a nuestros tiempos y estoy yo ahí sentado frente a un televisor y tengo deseo de ver una película, entonces acudo ahí a mi manual y tengo que encontrar la respuesta de que sí puedo o no puedo, que puedo y que no puedo ver. Si quiero escuchar música, hago lo mismo. Voy a mi cuadernito y ahí busco. ¿Puedo o no puedo? Frente a un partido de fútbol o cualquier otra cosa. Un discípulo auténtico es un cristiano maduro. Es alguien que no necesita depender de un cierto manual de conducta para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No necesita una especie de manual de cortapalos. Si usted recuerda a esos sobrinos del personaje de esa antigua tira cómica o dibujitos animados, el Pato Donald. Los sobrinos andaban siempre con el manual de cortapalos. Pablo advirtió claramente a la iglesia de Colosas
en la carta que escribió en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Les advirtió con estas palabras. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Note usted la claridad con que Pablo se expresa en cuanto a la ineficacia de las tradiciones, del ritualismo, en afectar la vida interior. Pueden ayudarnos a mantener una correcta conducta externa, por fuera, lo que se ve, como los fariseos que buscaban ser vistos por los hombres. Se van a las esquinas o los templos, elevaban grandes oraciones, la gente los veía, escuchaban, qué precioso, cómo habla, lo que dice, qué lindo. Ya tenían su recompensa. El reconocimiento de esa virtud, de hacer bien algo. Esa era su recompensa. Pero no tenían la recompensa de Dios. Puede ayudar entonces a mantener una conducta correcta, vernos bien por fuera. Pero en lo interno, dice la Escritura Sagrada, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nos podemos amarrar o esclavizar a los ritos, a las normas, a una enorme cantidad de normas, de tradiciones, pero ellas no nos harán verdaderamente libres. La religiosidad no ha causado la libertad espiritual de nadie. Ser meramente un religioso, haber aprendido ciertas normas de conducta correctas, haber aprendido el vocabulario religioso, no nos hace moralmente ni interiormente correctos. Por fuera sí, pero por dentro no. Porque podemos hacer todas estas cosas en forma externa, vernos bien, aparentar una cierta conducta, aún intachable. Pero ¿qué es lo que está sucediendo internamente en nuestro ser interior? La religiosidad nos esclaviza, junto con las tradiciones y el ritualismo. No nos otorga la libertad espiritual. Lo único que obra la libertad espiritual en una persona es una relación personal, directa, con Jesucristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y vive en mi ser interior. Y mi ser interior es el que ha sido transformado. Y es allí donde he enviado para morar al Espíritu Santo, para que conduzca mi vida, desde adentro hacia afuera. No es una reforma exterior, es un cambio interior. La religión no puede cambiar por fuera, pero la conversión en Jesucristo es lo único que nos cambia por dentro. Es el desafío considerar, aún
en personas que han mantenido una cierta trayectoria de vida cristiana, vamos a ponerla así, entre comillas, por años. Religiosidad o conversión. No nos olvidemos que la libertad espiritual queda adentro, no es la libertad física, ni es la emocional, es la espiritual. Esa libertad es el producto único de Jesucristo actuando en nuestro ser interior. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a concluir este tema en la próxima ocasión y yo le invito a revisar un poquito la vida espiritual, la comunión con el Señor, hasta dónde es el fruto de una auténtica conversión. Oremos. Gracias, Padre, por las palabras de Jesús y clamamos a ti que éstas sean propicias para movernos a la consideración de la verdad de tu palabra y de un examen sincero, honesto, de nuestra vida cristiana práctica. Si podemos decir, Cristo vive en mí. Nuestra vida refleje cambios que son el resultado de lo que ha sucedido en nuestro ser interior y no una reforma solamente de hábitos, de costumbres, de afuera, sino un cambio que viene desde dentro del corazón. Te lo pido por Jesús. Amén. El Señor les bendiga y en la próxima oportunidad concluiremos el tema de la verdadera libertad, ser libres. Bendiciones.